Incidencia de la pedagogía en la educación para abordar el posconflicto y la paz. Asesor, licenciado Jackson Acosta. Expositor, Néstor Puerto. Bogotá, julio 17 del 2019. En esta diapositiva podemos observar parte de la estructura del trabajo presentado y los temas a tratar en la presentación. La introducción. De una forma resumida, se resaltan algunos aspectos relevantes que están explícitos en el trabajo de grado, tales como son la influencia que causa la pedagogía con retos complejos, abordar e implementar de manera asertiva temas de posconflicto en la educación, retos o situaciones que generan condiciones y acciones, reflexionar sobre los modos de pensar en relación con lo que significa el posconflicto y sobre qué se requiere para abordar el posconflicto desde la perspectiva de la educación y renovación desde las diferentes comunidades educativas. Quiero ser un poco rápido y explícito en la presentación, resaltando temas como que no es que no exista educación para la paz y el posconflicto. Existen algunos principios, existen algunos libros, existen algunas formas en las que uno puede autoeducarse, o existen ya, por ejemplo, en esta especialización, escenarios para paz, posconflicto y educación. Pero estamos hablando de unos niveles ya pues bastante elevados para poder tener un conocimiento que se debería tener desde los primeros años de aprendizaje educativo. Justificación. La presente investigación busca explorar e indagar sobre cómo incide la pedagogía y la educación cuando se enfrenta a retos de conocimiento en un proceso de reconciliación y superación de la guerra como es el posconflicto, en la que se puede hacer efectivo el fortalecimiento del proceso. Aquí tenemos una explicación que nos daba o nos presenta Durkheim, entonces pues es bastante importante. Al leer la referencia de Durkheim, podemos decir que en este orden de ideas la cultura transmite la concepción del hombre que posee y consta de valores, tradiciones, costumbres y comportamientos, pero no es una concepción del ser social determinada. Por el contrario, es por medio de la educación que se construye cada individuo como ser social. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en los diferentes cursos que componen la especialización y la razón de la entrada en la etapa de posconflicto, es que se hace necesaria o se evidencia la forma de poder desarrollar este tipo de investigación. Teniendo en cuenta los conocimientos y todo lo que hemos planteado, se pretende hacer una reflexión sobre la incidencia de la pedagogía, la educación y el posconflicto, y el efecto que este causa donde se genera el replanteamiento de las políticas educativas, administrativas de orden social y gestión, adecuación curricular y formación docente. Esta formación docente va encaminada a que nuestros docentes puedan aprender cómo se debe impartir la pedagogía enfocada a una construcción de paz real que se tiene que hacer en el posconflicto. La definición del problema, yo la distribuí en 6 puntos claves. Lo primero es el interés de la presente investigación. Se ajusta en buscar identificar qué campos pedagógicos tienen o pretenden abordar el proceso del posconflicto. Tenemos que la firma del proceso de paz en Colombia ha creado un escenario diferente en las políticas públicas, pero entonces debemos generar esas políticas públicas encaminadas a la educación, no solamente dejarla en otros temas, sino en la educación. Es así como en la coyuntura actual el Estado se ha centrado en generar espacios de paz, reconciliación y perdón, lo que hablaba ahorita, pero no se ha determinado o abarcado una política educativa específica que vaya enfocada realmente a enseñar cómo manejar el proceso de transición de la violencia a la paz, que es el punto neurálgico y principal que se llama posconflicto. Por ende, el problema a resolver radica en tener claridad qué pautas o criterios se deben abordar en la pedagogía para abordar el posconflicto desde un punto de vista educativo y formativo. No va a ser la varita mágica, pero nos va a dar unas pautas de cómo ir enseñándole a las personas a ir manejando el posconflicto y pasar a la paz, y que esta paz sea real y duradera, no que volvamos a los mismos conflictos de antes. Entonces se hace necesario fortalecer el sistema educativo para propiciar espacios sólidos de convivencia, claro, y paz, como no, en los escenarios educativos que permitan replicar las acciones, reflexiones y prácticas en la vida civil. En este orden de ideas se pretende realizar un análisis al papel que desarrolla la educación en el proceso de posconflicto, con lo cual se busca generar espacios de reflexión pedagógica en pro de reforzar y de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza. El objetivo general
Realizar un análisis investigativo de la incidencia de la pedagogía en la educación para abordar el posconflicto y la paz, que permita generar reflexiones sobre el tema. La palabra posconflicto que alude a las estrategias, programas institucionales y sociales que permitan la consolidación de una paz estable y duradera en búsqueda de generar progresos educativos. Todo esto va encaminado a generar procesos pedagógicos, curriculares, en donde se determinen realmente en las instituciones una especie de cátedra para manejo del posconflicto y desarrollo de paz, podría ser un ejemplo. Los objetivos específicos: diferenciar y caracterizar cómo incide la pedagogía en los procesos educativos al abordar el posconflicto, clave. Cómo comentar las transformaciones dinámicas encontradas en los procesos educativos al abordar el posconflicto. Usar los hallazgos encontrados dentro del análisis presentando de manera reflexiva sugerencias de cambio o mejoras propuestas. No se quiere abordar ni decir cuáles son los currículos, cuáles son las mallas curriculares, cuáles son las formas pedagógicas, didácticas que se dan de generar, porque no estaría dentro del nivel para realizar eso. Se trata de realizar un análisis, unos hallazgos y presentar unas sugerencias. Dentro del marco teórico tenemos que a razón de la entrada a una etapa de posconflicto se hace necesario que los gobiernos generen el replanteamiento de las políticas educativas. Lo han hecho en las partes administrativas, de orden social y adecuación, pero necesitamos manejar los temas curriculares, necesitamos reforzar la formación docente para que estos tengan el conocimiento real de ir a dictar una cátedra. No es solamente una cartilla, léala, querido docente, y vaya imparta, o como alguna vez leí, que el posconflicto es enseñarle a los niños a vivir en tranquilidad y armonía. Eso sería más bien como vivir cuando estemos en paz, sostener la paz. Se necesita generar espacios en donde la educación nos muestre lo que fue el conflicto, lo que es el posconflicto que estamos viviendo, para poder hacer una transición realmente hacia la paz. Para esto tomé algunos referentes destacados de los muchos que se analizaron, se leyeron, se investigaron. Me parece importante, por ejemplo, lo que dice Infante: sostiene que la mayoría de las estrategias de reconstrucción son a corto plazo y se enfocan principalmente en dar refugio y alimento a la población desplazada, por lo cual dejan el desarrollo de la educación y la salud para momentos posteriores. La educación para momentos posteriores. ¿Hace cuánto se firmó el proceso de paz? Ya aún hay personas que uno le pregunta qué es el posconflicto y no sabe. ¿Cómo se puede manejar el posconflicto? Pues con menos razón. Pachón dice: por consiguiente, en los procesos de reconstrucción del tejido social, las reformas al sistema de educación resultan un elemento fundamental en donde las estrategias para reducir el riesgo de conflicto o su presentación deberán cimentarse en el desarrollo de competencias ciudadanas, emocionales, cognitivas y comunicativas. Algo así como lo que yo quería, pues, discernir de los currículos a algo que realmente esté diseñado hacia el posconflicto, pasar del conflicto a la paz teniendo el posconflicto, pero trabajar realmente sobre eso. No podemos hablar de posconflicto simplemente por hablar, se necesitan unas bases fundamentales. El Estado debe generar esas bases y debe generar unas estrategias para generar unas cátedras en donde se dicten estas situaciones. El plan decenal habla sobre la educación en y para la paz, pero paradójicamente uno mira ese plan decenal y no habla de diseños curriculares, no habla de transformación a la educación, no habla de planes pedagógicos. Habla de que se quiere hacer eso, pero no se dice cómo se debe hacer. Pérez nombra que es de vital importancia el papel que juega la educación para que pueda dar un verdadero estado de paz que permita formación social en derechos humanos. Eso es primordial. Tenemos el posconflicto, vamos a enseñar cómo es el posconflicto, qué fue el conflicto, cómo estamos manejando el posconflicto, cómo se debe manejar, para después hacer una formación social en derechos, en paz, para que la paz sea real y se pueda enfocar. Los aspectos metodológicos. Estoy tratando de ser resumido y breve para no extenderme mucho en la presentación. Ya en la sustentación y en el trabajo pues ya está bien definido todo lo que se quiso y se ha plasmado dentro del proyecto de grado. Aspectos metodológicos. El paradigma de la investigación que se está desarrollando mediante la monografía de un nivel cualitativo. Lo que se desea es poder disertar, analizar, desglosar y vislumbrar algunos puntos de vista o conceptos que en algunos casos son similares y en otros se contraponen. Porque
Paradójicamente, en algunos apartes dentro de las referencias que se hicieron, hay algunos que hablan del posconflicto como algo pasajero, que es simplemente un estado y ya se firmó la paz, un ejemplo, en Colombia, y ya dentro de poco vamos a tener paz. Y eso no es real. Si no hay una transición real del conflicto a la paz, se puede generar nuevamente el conflicto. Y esa paz va a quedar abocada a simplemente vivir en sociedad, pero con los riesgos de seguir con problemas. Es así como la metodología que se proyecta en la investigación tiene un enfoque social, por cuando pretende mostrar las falencias existentes en los procesos descritos por los diferentes autores, lo cual procura buscar una serie de sugerencias, no soluciones, sugerencias. Se podría inferir que lo que se quiere hacer no es dar un cambio total o general a la temática investigada, es más bien enfocada a realizar un análisis detallado para poder tomar desenlaces que nos lleven a generar cuestionamientos de cómo se podría mejorar la situación. Recalco, no es la educación la varita mágica, y no se pretende decir cómo se tiene que hacer, es dar la idea, generar la duda, generar esas ganas de investigar y de que se pueda hacer por parte del gobierno, de los entes de educación superiores, que puedan generar realmente esas cátedras. De ahí que se requiere desarrollar una investigación basada en enfoques determinados y siguiendo los lineamientos que nos ayuden a desarrollar el enfoque de la investigación, las técnicas de investigación, el tipo de investigación, los instrumentos, lo que nos servirán como herramienta. Tenemos un enfoque investigativo. El enfoque investigativo se centra en el modelo cualitativo, ya que deseamos medir algo. No deseamos medir algo, sino explorar algo y poder interpretar los conceptos de diversas fuentes con el fin de poder llegar a una definición o conceptos. Tipo de investigación: investigación etnográfica aplicada a la educación. Como estamos abordando temas de posconflicto, están encaminados a determinar la incidencia de la pedagogía de la educación en la paz y el posconflicto. La técnica de investigación, la técnica que se requiere implementar o que se quiere implementar, es la de análisis de contenido, la cual, según Pardinas, en alguno de sus apartes y notas, dice que se puede extraer por partes. Lo que nos quieres presentar, es que las categorías tengan las cualidades señaladas para otros instrumentos de investigación, que sean fieles, que tengan validez, que estén bien sustentadas, que sean principios de calificación y que sean suficientemente exhaustivas, es decir, bien investigadas para llegar a una conclusión. Instrumentos de investigación: se tomaron como referentes de investigación 40 referencias bibliográficas de periódicos, revistas, y se hicieron bastantes análisis de los apuntes más importantes. De manera medible tenemos la aplicación de un cuestionario a 10 instructores del Centro de Formación de Actividad Física y a 10 instructores del Centro de Gestión Administrativa, especialmente en los que tienen que ver con la parte de interacción idónea, que viene siendo como la parte de ética que maneja el SENA. Paradójicamente se hizo un análisis de esto y no se tiene que se tenga, los currículos son más bien de años atrás, entonces no se tiene un manejo real de temas de posconflicto y paz. Trata de como lo que se generaliza también en la educación, de cómo cuadrar o ayudar a hacer esas otras situaciones por otros temas. Resultados. Un resultado que se busca generar un pensamiento crítico sobre los cambios pedagógicos que se deberían dar en la enseñanza que se tiene actualmente en las formaciones éticas y sociales. Esto basado en los temas de posconflicto que se han suscitado mediante la firma del acuerdo de paz, los cuales deben ir encaminados en generar un progreso social más humano en pro de los actores del posconflicto, entendiendo como tales. Ahí es clave. Generalmente se coloca desmovilizados y víctimas. No, para mí es clave que deben ser todos los autores sociales, todos. Víctimas, victimarios, desmovilizados y aquellos de la vida civil que nunca fueron víctimas de la violencia. ¿Por qué? Porque si solamente nos centramos a trabajar en los que han sido víctimas y victimarios, es como si los estuviéramos también excluyendo de la otra parte de la sociedad. Yo pondría un ejemplo: es como formar y enseñar realmente a todos, así como a todos nos enseñan a sumar, a restar, a dividir. A todos nos enseñan que 2 por 2 es 4. Esa misma lo que yo digo que se debe aplicar o se debería aplicar mediante una formación, todos los sujetos de la sociedad.
Por ende es de vital importancia que desde la educación se comience a hablar de paz en otros términos que agreguen fundamentos de prácticas sociales que permitan entender que en la paz hay presencia. Es así como la escuela debe asumir un papel protagónico en la promoción de una cultura de paz que busque la formación de seres humanos para la práctica de una ciudadanía no excluyente. Clave, tiene relación a lo que comentaba ahorita. Todo esto en la búsqueda de que se generen conocimientos en manejo de posconflicto, en la búsqueda de poder lograr la restauración mutua y la posibilidad de reinserción en la vida social y productiva del país. Esto supone desplegar una innovación del sistema educativo actual y adaptando nuevas habilidades en los procesos de formación, desarrollo educativo, curricular, cognitivo, pedagógico, etcétera, etcétera, todo lo que nos lleve a transformar y a enseñar. Discusión y conclusiones. Voy a ser breve también porque dentro del trabajo pues las discusiones y las conclusiones son bastante amplias, pero me parece importante que para poder afrontar esta situación problemática en la búsqueda de un medio de transformación de mejora se hace necesario fortalecer el sistema educativo, claro, para propiciar espacios sólidos de convivencia y paz en los escenarios educativos que permitan replicar las acciones, reflexiones y prácticas de la vida civil. Vuelvo y ratifico, no es solamente para víctimas y victimarios, tiene que ser para todos los sujetos de la sociedad y debería ser como una especie de cátedra o de formación para todos a nivel nacional, no importa clase social o etnia. En este orden de ideas se pretende realizar un análisis al papel que desarrolla la educación en el proceso de posconflicto, con lo cual se busca generar espacios de reflexión pedagógica en pro de reforzar y desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y mejorar las que tienen alguna efectividad en el momento. Esto dirigido a los diferentes programas o niveles de formación educativa, buscando una mejor percepción de la población a impactar, ya sea víctima o no víctima. Es decir, debemos educar desde primaria hasta el bachillerato, hasta la universidad. No solamente esperar a que estén en unos niveles muy altos para educar, hay que educar a todo mundo. Hay que generar los currículos, los diseños pedagógicos, las formas de enseñanza para todos. Dentro de las conclusiones, se quiere plasmar la relación que tiene la educación y su impacto en los procesos de posconflicto, como herramienta de inclusión social de los actores en el conflicto armado y su entendimiento real y aplicable en el diario vivir, en la búsqueda de una paz estable y duradera y sostenible con equidad social. Lo que se quiere dar a entender es la perspectiva que se centra en lograr generar un concepto de empoderamiento más definido de los establecimientos de formación académica, sin importar cuál sea su naturaleza o su nivel de formación. La idea principal del presente trabajo se enfoca en analizar y generar reflexiones de índole educativo, cultural, parte político y ético en cuanto al papel que juegan las entidades de educación en el país. Pero, en esto es importante, es el gobierno el que debe generar estas expectativas para que las entidades de educación puedan realmente fomentar esas enseñanzas. Esto frente a la entrada al proceso de posconflicto y la manera como podrían ser tratadas en búsqueda de mejorar el desarrollo social, perspectivas de inclusión social y procesos educativos que generen un valor agregado al discernimiento individual y colectivo para todos. Muchas gracias por su atención, Dios les bendiga.